Buenas, buenas, bienvenidos a Buca Acción, Travel 86. Es un placer otra vez contar con todos ustedes que nos estarán viendo y escuchando. Mi nombre, como saben, es Alejandro Bucabey y tengo el placer de contar hoy con un invitado especial. Ya estoy en la gramática alemana, que es Alberto Chimal. ¿Chimal se pronuncia? Chimal, Sí. sí. Un escritor mexicano. Como ven, tiene una grande biblioteca atrás de sí. Y pues es un placer contar contigo. Bienvenido a este podcast. Y bueno, has escrito tanto y he seguido un poco también en las redes, en YouTube, también de Raquel, de hecho, tu pareja, que también estará mañana con nosotros, inshallah, ojalá. Y pues, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras ahora durante esta? Creo que en México todavía tienen cuarentena de COVID, ¿no? Ay, 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 pues mira, tenemos una situación de presunto paso a la normalidad que está muy incierta por acá. Se están abriendo ciertos lugares, se están cerrando otros porque se ve que la apertura no funciona. Estamos como en esta especie de limbo, pues, entre una cosa y la otra, aunque hay que reconocer, me parece que lo que va a ser la normalidad va a ser muy distinto de lo que estábamos viviendo en 2019. Creo que no hemos entendido todavía hasta dónde va a cambiar toda la situación. Mm. ¿Cómo te afecta a ti como escritor, como hombre de letras, como buen lector? Mira, fíjate que sí afecta de varias formas, eh, más allá de lo obvio, pues de los impedimentos para salir, de la preocupación por el contagio, también afecta por una parte porque muchas de las actividades que había tenido que hacer, pues se han tenido que pasar a internet o han tenido que cancelarse definitivamente. Todavía ahora se está discutiendo si se va a celebrar acá, si se va a llevar a cabo o no la Feria del Libro de Guadalajara, que como sabes es la más importante de este país y que se lleva a cabo en diciembre, ¿no? No se sabe exactamente de qué manera se va a celebrar en esta ocasión, simplemente porque un lugar cerrado como los salones de exposiciones donde suele ser este tipo de eventos, pues son lugares donde el contagio es muy fácil, ¿no? Entonces puede ser una situación muy problemática. Y aparte, están cambiando, me parece también, muchas condiciones del medio, del mercado editorial, tanto en México como en el mundo. Ciertos libros que eran quizá más fáciles de publicar o que tenían más espacio, ahora no lo van a tener, porque se está contrayendo, pues simplemente la mayor parte de las empresas editoriales y varias están teniendo dificultades, igual que las librerías, igual que otras empresas culturales, pues entre la crisis económica y entre los recortes tanto de los gobiernos como del sector privado, que en México han sido muy pronunciados. Mm. Sí, como dices, también las ferias acá, bueno, a nivel internacional, ¿no? En la feria más grande del mundo en Frankfurt, también la cancelaron, en Leipzig también, en Alemania, la de París, varias grandes, ¿no? Y pues no solo para el escritor muy difícil, sino también pues una lástima para todos los lectores, ¿no? Que pues no podemos ver a nuestros escritores, vivir en esos espacios, ¿no? Me gustaría, escuché una entrevista en YouTube donde hablaba sobre un libro, ahorita no recuerdo el título exacto, pero donde habla sobre cómo la gente puede escribir historias, sus historias. Creo que es como un Ah, ensayo. sí, yo escribí un manual de escritura que se Con llama Cómo Raquel, creo, ¿no? Los escribir dos. historias y Sí, además con Raquel escribí otro que se llama Cómo escribir tu propia historia. ok. Sí, sí. Me gustaría, ahí comentabas algo un poco autobiográfico. ¿Cómo comenzó contigo esa necesidad de escribir, esas ganas por la literatura y tomar esa decisión de emprender esos proyectos y volverte un escritor, por decirlo así, ¿no? Sí, mira, para mí el redescubrimiento de la escritura vino muy pronto porque yo vengo de una familia grande, donde es muy fácil quedarse solo.
mucha gente viviendo en una misma casa, y yo encontré en la lectura pues una manera de pasar el tiempo, de entretenerme sin otras personas, y esto fue desde la infancia. Entonces, en aquellas lecturas tempranas también descubrí que existía la escritura, y para mí fue siempre algo como muy interesante. Yo estaba tratando de hacer mis primeros intentos de historias, de cuentos, cuando tenía 10, 12 años. Y seguí con eso durante mucho tiempo, tratando de aprender como podía. Y en el momento en el que llegó como la posibilidad de pasar a la universidad, ¿no? Por presiones familiares fui a estudiar una carrera técnica, digamos, pero en cuanto terminé y entregué el diploma, pues sí decidí que lo que quería hacer era dedicarme a escribir, y es lo que he hecho desde entonces. Fue un poco eh, una especie de salto al vacío, porque tradicionalmente acá en México no se tiene mucho respeto ni mucho aprecio por las carreras humanísticas, y menos por las artes. Entonces, sí, mi madre me decía, de eso no vas a sobrevivir, ¿no? Y lo cierto es que sí, por lo menos durante algún tiempo parecía que era notoriamente más precario este tipo de trabajo que el trabajo que se podía tener en una oficina, ¿no? Pero la verdad es que como la economía mexicana es una economía de crisis y ha estado viviendo en crisis durante décadas, en realidad la diferencia ya con los años acaba no siendo tan pronunciada. Y entonces, ¿qué estudiaste? Eres de Ciudad de México, ¿no? Soy de Toluca, que es una ciudad que está Sí, como a Estado de México. hora y media del estado. Sí. Sí. Y, y estudié ingeniería en informática. Wow, qué interesante. Y bueno, la verdad es que todo sirve, ¿no? Todo sirve como experiencia para escribir. Y de ahí por lo menos me quedó como cierto conocimiento de la tecnología, pues que me permitió no quedar desprevenido cuando se puso de moda Internet, ¿no? Ya tenía yo como cierta ventaja para entender de qué se trataba eso, que no tenían la mayoría de los autores de mi generación. Y también, pues, posteriormente hice una maestría en letras en la UNAM, y pues bueno, ese ha sido el trayecto. Wow. Y has dado, según lo que dice el Internet, Wikipedia también, has dado bastante, tienes mucha práctica en dar clases de literatura o más bien talleres también de escritura, ¿no? En Sor Juana de la Cruz, creo. Y de ahí surge, me imagino, esa idea de escribir ese libro, ¿no? Sí, de hecho, tengo 27 años de estar dando clases. Empecé en 1993. Y Joven, entonces empezaste, ¿no? sí, la verdad es que sí. Eh, Súper. En el año 2012, el Programa Nacional de Salas de Lectura, que es una iniciativa gubernamental para eso, para difundir la lectura, me pidió que les escribiera un manual de escritura con el fin de distribuirlo entre personas afiliadas al programa que reciben paquetes de libros y asesoría para crear bibliotecas en sus comunidades. Entonces, de ahí salió el primer manual de escritura que hice, que es aquel de cómo empezar a escribir historias. Y para 2017 que tenía con Raquel, con mi esposa, un canal de YouTube donde hacemos también actividades de difusión, lecturas y Me tal. suscribí. Ah, muy bien, bien por ti. Muy bien, gracias. Bueno, pues de ese canal lo vio su editora, acaba de publicar una novela juvenil, y le dijo que si no estaríamos interesados en hacer un manual para su editorial, que es Alfaguara. Lo hicimos, y ese es cómo escribir tu propia historia. Genial. Y si se puede saber cómo se conocieron. Ambos son escritores, Sí. tienen esa misma pasión y escriben ambos cosas muy interesantes. ¿Cómo es que se conocieron, si se puede saber? ¿En un taller? Pues más o menos, cuando yo la conocí, yo era profesor en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fui a dar una clase dentro de un seminario. Ella era de las asistentes al seminario, ahí nos conocimos, y como un año después, ya terminado aquel curso, nos volvimos a encontrar por amistades comunes, y ahí fue cuando empezamos a salir y Pero tal. ambos ya escribían cuando se conocieron, ¿no?
Tú de Ambos, sí. Raquel también. Raquel estaba trabajando en su primera novela, que salió publicada algunos años más tarde. Ok, Y yo ya tenía varios libros publicados. ok. No solo porque pues es como el cliché o bueno, existen muchas así parejas, escritores famosos, ¿no? Desde Paul Auster, Siri Hustvedt, Camus, Sartre, Beauvoir, Sí. otros, ¿no? Y pues es bonito encontrarse eso. ¿Cómo es la relación? ¿Solo se habla de libros o también de otras cosas? No, hablamos de todo. Yo creo que más bien sería una relación muy extraña si solamente habláramos de libros, imagínate. No, pues yo creo que nos comunicamos igual que cualquier otra pareja, pues, en el sentido de que pues la vida la estamos haciendo juntos, pues, y en las condiciones en las cuales podemos hacerla, en un ambiente en el que estamos. Nos interesan mucho los libros, nos interesa mucho la lectura también, o sea, nos leemos el uno a la otra, ¿no? Con Los cierta... propios escritos. Y otras cosas, Ah, otras cosas. Yo le leo una novela, pues, o ella me lee artículos, pues nos entretenemos, nos comunicamos así también. mm. Y por supuesto también leemos lo que escribe la otra persona. Este, Tenemos como esa confianza, pues, para opinar, ¿no? Acerca de lo que estamos escribiendo y pues de ayudarnos en la medida de lo posible. ¿Y cómo es así el día promedio? ¿Cómo ha sido hoy la organización del día? Ya que Virginia Woolf decía un cuarto, un escritorio para cada uno. eh, los dos se despiertan, cada uno se retira a escribir, o cómo nos podemos imaginar esa vida de dos escritores juntos. Bueno, pues imagínate un departamento de unos 90 metros cuadrados en medio de una unidad habitacional en la Ciudad de México. Se ven arbolitos desde la ventana, pero a un centenar de metros está una avenida muy concurrida y esto está en medio de un barrio popular enorme, ¿no? Esto, Nos levantamos por la mañana, hacemos el desayuno, conversamos. Ahora que estamos con el COVID, pues básicamente estamos aquí durante larguísimos periodos en realidad. Y luego sí, cada uno de nosotros tiene un espacio, ¿no? Dentro de casa, un cuarto que es donde trabaja, ¿no? Donde hacemos los diferentes pendientes. Tratamos de mantener también como pues esa separación, ¿no? Para que de alguna manera pueda haber como un espacio para cada persona, ¿no? Y convivimos, ¿no? Y de pronto ella me llama para alguna cosa o yo la llamo a ella y entonces eh, nos movemos y hacemos lo que haga falta o resolvemos las dificultades, pues simplemente del día, ¿no? Desde eh, destrabar el tubo de la lavadora o hacer la comida, cualquier cosa, ¿no? Pues hasta hablar de literatura. Creo que algo que se ha visto, por lo menos aquí en México, es que en este tiempo de la pandemia, desgraciadamente han aumentado los casos de violencia doméstica, ¿no? Y también varias familias y varias parejas, incluso sin violencia de por medio, se han visto en crisis porque no están acostumbradas a la convivencia, ¿no? Porque la convivencia forzada de pronto se vuelve muy problemática. Creo que sí es importante, pues, tratar de preservar como esos espacios, ¿no? Para cada persona y también preservar la comunicación, ¿no? Ambas cosas tienen que encontrar como su equilibrio de alguna manera. Si pensaríamos en libros que han influido en tu vida, que han influido en tu obra, en tu trayectoria, ¿qué libros, qué autores te han impactado, te han marcado, han sido esenciales en tu camino? ¿Cuáles serían? Ujú. Uy, mira, para mí hay muchos, pero un puñado así importantísimo para mí son, Échalos, por échalos. ejemplo, los cuentos de Edgar Allan Poe, los cuentos de Jorge Luis Borges, los cuentos de Amparo Dávila, que es gran autora mexicana, los cuentos de Angélica Gorodischer, argentina, esto, Juan José Arreola, que es otro autor mexicano que para mí fue muy, muy, muy valioso. Muchos de mis primeras lecturas fueron cuentos y de ahí viene también mi interés en el cuento, que es para mí muy, muy constante.
Eh, creo que esos son los que se me vienen en este momento a la cabeza. Sin duda me acordaré de otros más después. Stanislaw Lem, este autor polaco, también está ahí. Este, Leí muy pronto cosas como Drácula de Bram Stoker, leí Frankenstein, un poco como ese repertorio pues, de obras de lo extraño, de lo fantástico. Pero también trataba yo como de encontrar otras alternativas, otras lecturas posibles, otras influencias. Pero eso ya fue, digamos, como parte de las elecciones conscientes para el aprendizaje a escribir, ¿no? Eso vino después. Excúsame un segundo, por favor, es que necesito contestar una llamada. Perdón, permíteme. Ok, sí. Las influencias sobre tu obra estabas comentando. Em, qué más nos pudieras comentar de música, de cine, de otras influencias culturales, el arte, que de seguro has tenido o tienes? Sí, mira, para mí, sí, el cine me resulta muy importante. Admiro mucho por ejemplo, la obra de Stanley Kubrick. Para mí es como muy, muy, muy importante. Me gustan también, eh, por ejemplo, un cineasta checo, surrealista, que se llama Jan Svankmajer, que hace estas películas de animación con objetos, que es todo muy extraño, y unos que son como de sus imitadores o de sus varios discípulos, que son los hermanos Quay, estadounidenses emigrados a Inglaterra, que hacen algo parecido, muy, muy raro. Ese tipo de cosas me gustan mucho. Me gusta también David Lynch, por ejemplo. Más su parte esta extraña, surrealista, misteriosa, pues creo que es algo que me llama mucho. Eh, de música también tengo como mucho contacto por razones generacionales con el rock, que ya va de salida, pues, como música importante, pero que para mí lo es mucho. Y en años recientes también he empezado a escuchar mucho tanto música clásica, digamos, como también música de otras regiones, pues, del mundo, no nada más como la de origen europeo, que sí me gusta mucho y me importa mucho, pues, pero otras como para ¿Cómo de conocer qué qué tipo de regiones? mundo. Pues mira, desde música mexicana, ¿no? ¿Eh? Música hecha por pueblos originarios, hasta fusiones de estas raras, o sea, como rap en lengua mije o Wow. ¿no? Es una cosa rarísima, pero muy interesante. Hasta compositores del África subsahariana como Foday Musa Suso, como Muy buenos. Tamususa, en fin, o sea, ese tipo de cosas son como búsquedas ya más deliberadas, pero me gustan. Y ¿Conoces otra, a Yusuf Dor? De claro, cómo no, ya, buenísimo oh, qué senegalés. voz. Es extraordinario, Yusundur, cómo no, cómo no. Humo Sangare, en fin, y sabes que me gusta mucho también el cómic. Para mí es muy importante. Desde cosas como cercanas, pues, el cómic industrial, hasta, hasta otras que son como más raras, pues, y varias personas, digamos, en el presente, como amistades cercanas, se dedican también al cómic. Entonces estoy como en contacto también con lo que se está haciendo ahora en el cómic mexicano. Yo mismo lo he hecho muy poco, solo tengo un par de guiones de cómic, pero me gusta mucho leerlo y me gusta mucho también como aprovechar esa influencia. Me gustan como los efectos que logra y me gustaría como trasladarlos a la literatura. Cómic, no solo que estás diciendo de México o de Estados Unidos, sino también un poco europeo, porque hay Sí, también, edición, ¿no? O sí, sí, sí. sí, por Francia, supuesto. Bélgica, Alemania. Sí, sí, sí. Sí, no te diré que soy un gran conocedor, porque no lo soy, pero sí me gusta encontrármelo eh, y descubrir cosas nuevas. Apenas, por ejemplo, una lectura interesantísima de los últimos años, fue no sé cómo llamarlo, pues es un libro secuencial que se llama Aquí, de un autor llamado Richard Maguire.
que lo que hace es como darle totalmente la vuelta a la concepción habitual del cómic como una narración pues hecha a partir de momentos sucesivos, ¿no? De dibujos de momentos sucesivos, y lo que hace es que ilustra un solo escenario a lo largo de un libro entero, cientos de veces en diferentes épocas. Y Wow. entonces lo que hace es un transcurso del tiempo, pero sin movimiento. Y eso me parece interesantísimo. Es un cómic, dices. Sí. Ah, ok, lo voy a buscar. Ok. Pues genial. ¿Cómo te enteras de todas esas obras culturales que son en general fuera del mainstream? Sobre todo si hablas de música africana, ¿no? Y en México realmente, como según yo, no quiero tener prejuicios, pero hay poco interés o poco conocimiento sobre todo sobre ese continente olvidado, ¿no? Aunque tenemos bastantes influencias culturales históricas en Guerrero, por ejemplo, los afromexicanos, la marimba, por ejemplo, es de África, ¿no? No es de Claro. Chiapas o de Guatemala o no sé qué. Uh-huh. Influencias, ¿no? Sí, sí, bueno, creo que en años recientes ha habido más reconocimiento acá de eso que llaman la tercera raíz, ¿no? La raíz africana. Hay más conciencia de que existe. Incluso este año se incorporó una pregunta en el censo, ¿no? Para preguntar por personas afrodescendientes, que era algo que no se había hecho con anterioridad. Eh, y creo que también, por lo menos en mi caso, me voy enterando de este tipo de cosas. Me voy enterando, pues, por internet, que ahora resulta bastante fácil, ¿no? Encontrarse con ciertas referencias, con ciertos detalles. Ay, discúlpame, permíteme un segundo. Permíteme. Llegó esta persona y bueno, sorry. El hambre es canija, como dicen, ¿no? El hambre es canija, es un problema, es un serio problema. Perdón. Ahora es fácil hacer eso por internet si uno sabe dónde buscar. Y yo Pero tuve la suerte. exactamente, ¿dónde buscas o cómo? Eso sería saber ese tip. O de dónde te nutres, dónde averiguas. Mira, para este tipo de cosas de novedades de música, por ejemplo, ¿no? Lo que hago es que ya tengo una serie digamos, como de cuentas o de canales de información donde sé que va a aparecer eso. O sea, desde estaciones de radio, ¿no? Estaciones de radio de esto que a principios de siglo se llamaba música mundial, world music, pues hasta de pronto compositores o intérpretes que me he ido encontrando con los años, ¿no? O sea, por ejemplo, en los 90 hubo un grupo de mujeres de origen africano que cantaba a capela, que se llamaba Sap Mama, que se hizo famoso brevemente porque publicaron un disco en Estados Unidos. Yo me encontré con su existencia en un artículo de un periódico mexicano que hablaba del disco porque había sido lanzado en Estados Unidos. Me quedé con los nombres de las intérpretes que siguieron sus carreras posteriormente, y entonces ahora en años recientes que hubo como más acceso, digamos, a redes sociales y demás por cuentas personales en línea, por ejemplo, me volví a encontrar con varias de esas cantantes que ya años después hacían sus propias cosas en diferentes lugares, ¿no? Y entonces, pues a partir exclusivamente del nombre, puedes volver a ver como esas artistas y encontrar también lo que ellas mismas enlazan, ¿no? Las cosas que les interesan, lo que están haciendo en las escenas en las cuales están trabajando. Por ejemplo, una de estas cantantes ahora se dedica a cantar jazz, Silvina Guasario, y vive en París, ¿no? Okay. Y entonces yo me asomo a ver las redes o los videos de Silvina Guasario y entonces veo como otros músicos y cantantes y demás que están también como en esta misma escena afrodescendiente parisina, ¿no? Y ahí va haciendo uno esa especie de salto, pues, entre una referencia y la otra, siguiendo los enlaces, por así decir. Sí, interesantísimo que hoy en día con YouTube, en las redes, pues encuentras bastante, ¿no? Eh, Sí. eh, hoy, solo por curiosidad también, ¿qué vas a hacer hoy después de comer? ¿Qué voy a hacer ¿Vas después de a comer? leer? ¿Qué estás leyendo actualmente? Ponerme a trabajar es lo que voy a hacer, ponerme a escribir. ¿Qué Raquel y estás yo escribiendo?
Raquel y yo estamos con un proyecto ya contratado y con fecha de entrega de una novela para niños. Entonces, eso es lo que viene ahora. Ya está planeado, ya está aprobado, ya todo. Entonces, estamos en eso, pues, en completarlo para poder entregarlo. La semana pasada, yo voy saltando de proyecto en proyecto. La semana pasada, terminé la grabación de un curso de escritura en video para un portal dedicado a eso, que lo va a estar ofreciendo en varios países. Y la semana anterior, ¿Cómo se llama? el portal se llama Doméstica. Ah, sí, que ofrece cursos sobre diferentes temas, ¿no? Así es, así Wow, es. ¿a partir de cuándo va a estar? En agosto, yo creo. Genial, ok. Entonces, sí, sí se va a Para poder checar y difundir la acceder información. desde allá. Sí, sí. Eh, y antes de eso estaba terminando un guión de cine, que ese fue otro proyecto que tenía, digamos, pendiente, que ya está entregado en un primer tratamiento. Va a faltar hacer una nueva revisión una vez que empiece propiamente la producción, pero ese guión empieza a rodarse acá en México en agosto. ¿Sobre qué, si se puede saber? Es una ¿cómo decirlo? Es un thriller. Es un thriller, pero una adaptación de una película española que en la versión que yo propuse y que fue, digamos, aceptada, porque a este proyecto me invitaron a hacerlo, no fue idea mía, no me propusieron Sí. hacerlo, me interesó, entonces lo acepté. En mi versión es una historia, digamos, que tiene como su parte como de violencia, todo dentro, en un entorno como muy cerrado, pues de una sola casa donde ocurren una serie de acontecimientos, pero en esta versión está más centrado, digamos, no solamente en el entorno mexicano, sino en el tema de las diferencias de clase y de la desigualdad y la impunidad. Es un tema que está más metido en mi versión de lo que estaba en la versión original. ¿Se puede saber el nombre o es secreto todavía? Eh, es secreto, pero además no lo sé. Yo le puse un título provisional de trabajo, pero no sé si va a acabar siendo ese. Todavía lo estamos discutiendo. Productor, el director. Ah, ok. Así es. Ok. Y ya que vas saltando de proyecto, que es increíble porque también no solo son diferentes géneros, sino también cine, novela de niños, Sí. pues, ¿de dónde sacas toda esa creatividad? ¿De dónde te nutres? ¿De dónde? Y aparte, ¿qué consejos les pudieras dar a la gente que quiere también escribir o que le gustaría ser también tan polifacético como tú, ¿no? Esta semana esta semana esto. Es genial, se me hace muy interesante. La verdad es que a mí me gusta porque es muy estimulante, porque permite estar trabajando con experiencias muy diferentes de un momento a otro, ¿no? Digo, el guión me tomó meses, igual que esta novela para niños va a tomar más tiempo, pero sí, digamos, ir pasando de una cosa a otra sí, sí sirve. Yo creo, a mí lo que me ayuda es que todos esos estímulos de los que estábamos hablando, o sea, las obras artísticas, la comunicación por redes, también pues la mera vida cotidiana ofrece, digamos, como inspiración, ofrece ideas que pueden retomarse. A mí lo que me gusta hacer, lo que me parece que es útil para poder atacar como estos diferentes proyectos es, de alguna manera, entrenarse uno mismo para tener atención a su entorno, tener atención a todas estas experiencias, de manera que uno pueda no recibir la inspiración, porque eso no existe, eso es un mito, ¿no? Es falso que uno de pronto reciba una idea súbita como si bajara un hada del cielo a murmurar algo, ¿no? Más bien, la inspiración es como el germen o el impulso para trabajar y crear algo, ¿no? O sea, que viene después de la idea, no antes. Y entonces esto se logra prestando atención a todo lo que ocurre a nuestro alrededor, en el mundo físico, en la pantalla, en la bocina, donde sea, y aprendiendo a reconocer de dónde vienen esos impulsos creativos, ¿no? Cuándo llega un impulso que es interesante, una idea que vale la pena tratar de desarrollar.
Esa es la forma en la que funciona para mí. Creo que el mundo alrededor está repleto de ideas, repleto de posibilidades creativas, ¿no? Lo importante es saber aprovecharlas y saber reconocer cuáles de alguna manera son valiosas o son resonantes para uno mismo. Mm. Y eso se logra con el tiempo, se logra, insisto, entrenándose de alguna manera también para conocer uno sus propios gustos, sus propios intereses y para enriquecer sus maneras de decir las cosas por medio de las actividades creativas. Pero ¿cómo le das después la forma? Porque una cosa es a través de la madurez, de la reflexión propia, de la lectura, etcétera, saber reconocer las ideas, pero después muchas veces, incluso también lo he experimentado yo, tienes la idea genial en tu cabeza y no sale en papel. Sale en papel. Y Sí, dices, no, esto no es lo que yo quiero decir, ¿no? exacto, exacto, eso siempre pasa. Para ese en particular, para ese problema en particular, hay que aceptar que eso siempre va a pasar. El aprendizaje, el perfeccionamiento, no llega jamás a que algo te salga bien a la primera, de primera intención, porque eso no existe. No es que uno tenga ya el texto formado en el cerebro y solo tenga que sacarlo. Más bien, lo que uno tiene en el cerebro es una especie de primera aproximación muy vaga, muy inarticulada, y el proceso de escribir es el proceso de darle forma, de darle cuerpo a esa idea intangible, ¿no? Entonces, siempre va a haber alguna distorsión, siempre va a haber alguna dificultad, algún problema con lo que realmente está saliendo y queda plasmado. El proceso de la modificación, de la revisión, del repaso, una vez que aquello ha salido de nosotros, es igual de importante que el mero proceso de crear de primera intención. Es la siguiente parte y es crucial también porque es el complemento. Es la forma en la cual podemos pulir, refinar aquello que en principio estaba como en bruto, ¿no? Como simplemente expulsado de la conciencia y entonces se le da una forma que puede ser recibida por otras personas. Tomando un ejemplo, a ver, tienes una idea concreta, andas reflexionando, tal vez unos días, unos meses, semanas o tal vez en el mismo día, te sientas, escribes la idea y después, ¿qué pasa? ¿La vas retomando una tercera lectura, una cuarta lectura o Y más bien corrección, escritura o cómo sería en ese caso? si tengo el tiempo suficiente, que siempre trato de dármelo porque es importante, digamos, una primera idea para un cuento muy breve puede salir en una tarde, ¿no? Puede salir un pequeño primer borrador. Y entonces trato de dejarlo a un lado durante por lo menos algunos días. No volver a pensar en ello, tratar de hacer alguna otra cosa, ¿no? Y entonces lo retomo, lo repaso, me acuerdo más o menos qué era lo que trataba de decir, ¿no? Y puedo compararlo con aquello que está realmente dicho en el texto, Mm. ¿no? Y que de varias formas no coincide, se desvía, se modifica respecto de aquello que yo creía que era como mi intención inicial, ¿no? Entonces hay ciertos aspectos de esa intención inicial que puedo reincorporar en el texto, decir, me faltó decir esto, me faltó subrayar este detalle, me faltó enunciar tal cosa, entonces lo hago, ¿no? Hago una nueva versión donde se dice esto. Pero también puede ocurrir que en el borrador tal como está, yo me encuentre con un pasaje, una frase que diga, mira, eso está interesante, no se me había ocurrido de primera intención, pero me parece que sí vale la pena, y entonces no solamente lo conservo, sino que lo refuerzo. El proceso se convierte en uno como de diálogo entre esta intención inicial, informe, y lo que queda manifestado en el papel o en el archivo. Y entonces de ese diálogo se da como la posibilidad de una especie de tercera versión que incorpora lo mejor de las otras dos. Pero eso sería ya recomendaciones de un experto, ¿no? Tú ya tienes bastantes libros publicados, ya no eres principiante o alguien que está iniciando en esto, ¿no? Eh, Ujú. esas recomendaciones también serían para un novato, para una persona que está comenzando. ¿Serían las mismas? Simplemente escribir, dejarlo un poco a ver si unos días, a ver si de verdad es algo interesante y después retomarlo.
y puedes trabajar al mismo tiempo en otras ideas, por ejemplo, en otros géneros. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí le sirve a cualquier persona sin importar su experiencia, porque de lo que se trata es de distanciarse un poco de lo ya hecho en esa primera etapa, de manera que uno pueda verlo con un poco más de frialdad. Porque cuando uno está escribiendo o haciendo cualquier otra cosa, cualquier otra labor creativa, el momento de la creación misma es un momento en el cual idealmente uno pone como toda su emoción, como toda su concentración en ese objeto que está creando. Y si no se separa un poco cuando ha terminado esa etapa, lo que sigue haciendo es quedarse como en ese momento de creación, quedarse como en esa experiencia, pues, de relación con la persona y la obra, entre la persona y la obra, que a fin de cuentas es intransferible. Lo que va a tener una persona que vea después mi libro o vea mi cuadro o mi película o escuche mi canción que yo compongo y grabo, no va a ser la experiencia que yo tuve al hacerla, va a ser nada más el objeto, ¿no? El resto, el residuo de esa experiencia. Entonces yo tengo que colocarme en una posición en la cual pueda aproximarme, aunque sea un poco, a esa experiencia de escuchar esa música, de leer ese texto como algo ajeno, como algo que me estoy encontrando por primera vez. Nunca es perfecto, ¿no? No es enteramente posible hacer algo así, pero sí hay que acercarse a ese otro estado mental para poder ponerse a revisar, para poder darse cuenta en qué momento, por ejemplo, contando una historia, me faltó dar una información que es crucial, sin la cual no se entiende lo que estoy tratando de decir, ¿no? Desde corregir errores grandes, garrafales, hasta examinar detalles sutiles para tratar de enmendarlos o para tratar de reforzarlos si es que valen la pena en la obra que uno está haciendo. Yo creo que eso sirve para cualquier persona. Y sirve también, pues efectivamente, encontrarse también con tantos estímulos creativos como se pueda, para lo cual también sirve pasar de una cosa a otra, ¿no? No quedarse concentrado en un solo proyecto. Creo que solamente cuando está uno en las últimas etapas de realización de un proyecto muy complicado, o sea, como hacer una novela, como acabar de dar estructura a un libro de cuentos, a un largometraje, qué sé yo, obras que ya tienen más volumen, que ya tienen como más partes eh, móviles, por así decirlo, entonces sí hay que concentrarse explícitamente, exclusivamente en una cosa. Pero en el primer momento de creación sí se puede, incluso, insisto, me parece provechoso como poder pasar de una cosa a otra simplemente para no aburrirse, para no obsesionarse en demasía con tales o cuales detalles. Para también tal vez no forzar, ¿no? Requiere Exacto. tiempo, ¿no? Paciencia. Y uno después, ya quiero terminarlo, ya quiero terminarlo. Si Sí, disfrutar el momento creativo, creador, ¿no? así es. Efectivamente, eso es totalmente cierto. Además, fíjate, está también el reverso de esa misma idea. Hay que saber cuándo, no solamente cuándo separarse no, lo voy a decir así. Hay que saber cuándo en, saltar de una cosa a otra, cuándo reenfocar, cuándo regresar a un proyecto. Y hay que saber cuándo dejarlo definitivamente, porque uno no puede prolongarse para siempre revisando, corrigiendo, ¿no? Porque también se acaba destruyendo el proyecto. Eso no hay que hacerlo. Mm. Y una vez soltar el hijo, ¿no? El bebé a volar, ¿no? Sí, sí, no hay más remedio. Después Y del habrá algunos embarazo. sí, y habrá algunos que salgan bien, habrá otros que no salgan tan bien, pero no se puede uno quedar con una sola cosa para siempre. Sí. Eso yo creo que, bueno, también hablando personalmente, creo que eso es también a veces una dificultad porque tienes la idea y a veces tal vez quieres forzar y lo quieres hacer bien y después no estás muy satisfecho y después soltarlo puede costar. Sí, Y al mismo tiempo hay que fluir, ¿no? Vienen nuevas ideas, vienen nuevas cosas y porque hay escritores, bueno, Hemingway, ejemplo, otros donde también decían que de algunas obras, sobre todo las primeras, pues
no eran las mejores, les daba pena y pues uno también va aprendiendo, no va creciendo, se vuelve cada vez más experto, ¿no? Y escribes una novela a los 40 diferente que a los 20 o a los 25 o a los 50, ¿no? También Así es. Sí, y además van cambiando tus propios deseos. Puede ser que tú mismo un, cambias, ¿no? También claro, puede personalidad. ser que un cierto tipo de historia que querías contar a los 20, a lo mejor la contaste bien, a lo mejor no, pero ya a los 30, a los 40, ya no te llama la atención igual. Dices, ya traté de hacer esto, ya no me interesa decir esto, quiero decir otra cosa. Mm. Y es perfectamente válido. ¿Y tú siempre sabes lo que ya quieres decir? O eso, o depende del género de la obra, se va desarrollando y empiezas con una imagen, con una frase, con un protagonista, o qué es, si ves así a priori o así reflexionando sobre tu obra, eh, cuando las empezaste a escribir, ¿qué es cuál era la idea básica así de tus libros o qué es lo que te hizo escribirlos, ¿no? Y la segunda pregunta sería, tal vez, mencionaste una novela de niños que escribiste hace poco. ¿Sobre qué es, si se puede saber? Y la tercera pregunta, vienen muchas preguntas, disculpa. eh, ¿Qué libros todavía quieres escribir? Ok, a ver, vamos por partes. Para mi propio trabajo, yo trato de darme como la oportunidad de tener como una idea inicial más o menos firme, pero también como cierto espacio para maniobrar, para cambiar de parecer, para inventarme cosas nuevas. Por ejemplo, con el asunto del guión de cine, eh, la película tiene una cita. El primer plano de la película es una cita de un libro. Entonces, la primera idea para mí fue ver qué relación tenía esa cita con el resto de la película. Me di cuenta de que tenía una relación importante y ¿De dado quién que yo es iba la a cambiar de... cita? Ah, perdón. ¿Mande? ¿De No, quién no es te la puedo... cita? No puedes No, decir. Ah, no, vale, ok. no te puedo decir. Ok. Lo siento. Eh, pero ve, la cita, yo la dije, tiene relación con el tema, y entonces yo entendí, mi versión de esta historia no va a tratar ese tema, va a tratar otro tema distinto en relación con hechos similares, con personajes de alguna manera análogos a aquellos, pero en otro país, relacionado con otras circunstancias sociales, relacionado con otras motivaciones. Entonces, lo primero que pensé para mi versión de ese proyecto fue otra cita, una cita bíblica, que no tenía nada que ver con aquella, ¿no? Que es aquella famosa, mía es la venganza y la retribución, ¿no? Que viene del Deuteronomio. O sea, el tema no era el inicial de aquella película, sino el tema de la venganza. Entonces ya de ahí se convierte todo esa idea base que me fue propuesta en una idea base distinta, que es la que yo tomo para mí, para hacer mi propia versión de esa historia, ¿no? Y a partir de eso vinieron un montón de cosas más, de necesidades, de decisiones que tomar, de las que no estaba consciente, pero yo ya sabía que tenía una especie de rumbo que era mío, distinto de aquel que me había sido dado, ¿no? Así funciona, creo, pues en general para cualquier otro proyecto. Uno elige un rumbo y va viendo qué descubre o qué decide a partir de eso. El libro que no hemos terminado todavía, que está pendiente de entrega, el libro para niños, también tiene título provisional. De momento se llamaría El Club Fantasma. Todavía no sé si va a ser ese, pero es una novela donde se retoma, como para hacer una especie de trama de aventuras para niños, pues, una leyenda urbana que es muy popular en México, que es la idea de que los edificios públicos, las oficinas de gobierno, y otros por el estilo, siempre hay alguien que cuenta una historia de fantasmas y por alguna razón, con mucha frecuencia, las historias de fantasmas son acerca de niñas. No de adultos, no de niños, sino de niñas. Siempre hay una niña fantasma por ahí. Y entonces la idea es jugar con esa leyenda urbana y decir, bueno, ¿y qué pasaría en un mundo donde de veras están niñas fantasma metidas en todos los edificios públicos? ¿Qué están haciendo ahí? Etcétera. El personaje central es una niña viva todavía que va descubriendo lo que sucede como en esta especie
frontera, pues, entre el inframundo y la vida cotidiana, ¿no? Interesante. Entonces, y ahora la clave del libro es que sea, bueno, accesible para niños y además que no sea, digamos, tan lúgubre, pues no es una película de horror. Más bien quiere tener humor, quiere tener como, bueno, ciertas emociones, ¿no? Leerse más como una película fantástica, quizá en el sentido europeo, ¿no? Mm. Por ahí va la cosa. Y la tercera, ¿cuál era? La pregunta. Era los libros que quieres escribir aún. Los libros que quiero escribir, sí. Ay, no sé. Quiero escribir un libro sobre mi ciudad natal. Sobre... Todavía no sé muy bien cómo, sobre Toluca. Okay. Pero no quiero que sea una novela histórica. De hecho, probablemente va a ser una especie de novela, pues también como medio fantástica, medio extraña, que es algo que me llega. Eh, quiero también escribir, ese ya lo tengo pensado, pues probablemente, yo espero que lo hagamos también juntos, Raquel y yo, un libro acerca de una especie de ucronía o de paracronía, un mundo alterno en el cual no hay disparidades tan grandes entre las diferentes eh, culturas o civilizaciones continentales como las hubo aquí. Es decir, un mundo en el cual nunca haya habido una empresa de colonización como la que hubo por parte de los europeos en los siglos anteriores al nuestro, ¿no? Mm. Precisamente para pensar un poco como por reflejo en este asunto, pues, del colonialismo, de la desigualdad, del racismo, ¿no? Mm. Ese es un pendiente que todavía tengo. Y seguramente se me ocurrirán más. No, no tengo ninguna duda. ¿Qué piensas acerca de, ya que mencionaste eso del colonialismo, la explotación, el racismo, lo que está pasando, no solo a nivel global, pero sobre todo en Estados Unidos? Ay, pues me llama mucho la atención y me preocupa mucho eh, porque creo que, por una parte, es muy alentador ver las protestas de reivindicación, pues, de los derechos de los afrodescendientes, ¿no? Y como por extensión también, pues las de las otras, entre comillas, minorías que han sido tradicionalmente maltratadas, ¿no? Las personas de origen latino, las personas de origen este, indígena, ¿no? Los pueblos originarios, en fin, es eh, es una deuda que tiene siglos de no haberse pagado, es una desigualdad que tiene siglos de no haberse atendido Mm. y algo puede ocurrir ahora que lleve más allá lo que ya se había logrado pues con el movimiento de los derechos civiles en los años 60, pues va a Mm. ser algo muy bueno no solamente para ellos, pues para quienes viven en aquel país, sino para el mundo en general, porque justamente el reverso, la parte preocupante del tema, es que esto ocurre en un contexto en el cual, tanto en aquel país como en otros, desgraciadamente, están surgiendo y afianzándose toda clase de posiciones extremistas que quieren como retomar y volver a afianzar prejuicios y formas de desigualdad que ya parecían erradicadas, ¿no? Que tratan de volver otra vez normal, aceptable el racismo, la discriminación, el abuso contra las mujeres, la represión de cualquier preferencia sexual o identitaria que no sea la muy estrecha de la heteronormatividad occidental, ¿no? Eh, el que estén surgiendo estas protestas con más fuerza me parece que tiene que ver con que estamos teniendo una conciencia mayor, espero que sea así, de todo lo que se ganó, pues, por lo menos en los últimos 50, 60 años, con las luchas por derechos civiles, por derechos humanos, y que ahora se encuentra en riesgo. Mm. Sí, muy, muy, muy buen, como lo dices, que está en riesgo y que pues hay que luchar, hay que tomar posición en eso porque si no, no Así es. solo en el, bueno, a nivel global, ¿no? Pero también no en el mundo occidental están en peligro, ¿no? Muchos de esos valores, de esos logros que hemos tenido, ¿no? Así es. Te quería preguntar acerca
si pudieras entrar en esa máquina del tiempo de, por ejemplo, de Wells o cualquier máquina que tengamos, y pudieras escoger un tiempo que no es el presente, obvio, que es el mejor tiempo para nosotros, pero y tendrías un evento histórico, no sé qué, cuando tal vez Cervantes conoció a Shakespeare, porque hay sobre eso, porque pues como sabes, los mismos vivieron en la misma época, murieron casi el mismo año, nacieron el mismo año, creo, o 1 o 2 años de diferencia, y hay una probabilidad pequeña de que tal vez supieron del otro, ¿no? Sí. No sé, o hay otro, o, por ejemplo, tal vez también cuando Cervantes casi llegaba a México, porque pues solicitó para ser gobernador de Guatemala, creo, Ujú. o Chiapas, o no sé. Pero hay un evento histórico así que te llama mucho la atención o no. Ay, no, bueno, varios. Me habría encantado saber si de veras se conocieron Shakespeare y Cervantes. De hecho, Anthony Burgess, este autor inglés, escribió Burrage. una noveleta, una novela corta acerca de eso, pues, y es una No, no la lectura muy conozco. sabrosa, porque sabemos que Shakespeare escribió, aunque la obra se perdió, escribió una versión del episodio de Cardenio, de Don Quijote, ¿no? La obra se perdió, parece que la escribió con John Fletcher algún tiempo después de haber escrito La Tempestad, es de esas Sí. ya obras muy tardías de él. Y entonces Burgess se imagina que se encontraron y que no se cayeron bien, además, porque Cervantes era todo serio y seco y Shakespeare era todo así chiquito, inseguro, ¿no? Eso habría estado muy bien de poder verlo. Me encantaría poder ver, pensando en eso, fíjate, un día en la vida de Sor Juana, de Sor Juana Inés de la Cruz, porque ver en la actualidad en la universidad, las ruinas del claustro donde ella vivió, debe ser muy distinto de ver realmente cómo fue eso en su etapa, digamos, de esplendor, por decirlo así, cuando de veras estaba habitado por monjas jerónimas y de veras era como toda esta vida distinta, pues, de la colonia, ¿no? Y también me habría gustado, o me gustaría, digo, en esta máquina del tiempo, ir a ver lo que le pasó a Edgar Allan Poe en la ciudad de Baltimore durante los últimos 5 días de su vida, que nadie sabe qué sucedió. Llegó a Baltimore y 5 días después lo encontraron tirado en la calle y fue a morirse al hospital. Nadie sabe qué pasó en esos 5 días. O también lo que le sucedió en no me acuerdo qué día de 1974 a Philip K. Dick, aquel autor estadounidense, que mandó a pedir una medicina de la farmacia, se la llevó una muchacha. Y cuando llegó la muchacha a darle la medicina, él tuvo una especie de alucinación o experiencia mística, donde le pareció que estaba viviendo simultáneamente en el siglo XX y en el Imperio Romano, y a partir de esta especie de quiebre psicótico, salió toda la última parte de su obra narrativa, que es cada vez más enloquecida y cada vez más extraña. O sea, presenciar ese suceso, para mí sería muy, muy, muy interesante. Cosas así. Pues serían ideas para historias, ¿no? Para cuentos, Y, porque me recuerdo ahorita lo que es esos últimos momentos de Poe y de Dick en Stefan Zweig, porque él también tiene una novela en alemán, Sternstunden der Menschheit, que sería como horas brillantes de la humanidad, algo así, no sé si de traducirlo. Y ahí también relata así eventos históricos, sobre todo de ciertos escritores como Tolstoy, las últimas horas de Tolstoy o de otros escritores, ¿no? mira, ese no lo conozco, lo voy a buscar. Y si pudieras escoger una cena con un personaje histórico o, por ejemplo, un escritor, ¿con quién estarías ahí cenando? O un banquete con varios cuates, con varios amigos. ¿A quién Ay, invitarías? mira, sería en la casa de Adolfo Bioy Casares, aquel autor argentino, a donde En Buenos Aires. en Buenos Aires, Sí. porque con mucha frecuencia, según se sabe, Borges, que no tenía mucho dinero, iba a su casa y se invitaba a cenar. Adolfo Bioy Casares apuntaba en su diario, hoy come en casa Borges.
Hoy comen Casa Borges, hoy comen Casa Borges. El diario entero de Bioy Casares es comen Casa Borges, ¿no? Entonces, habría muchas oportunidades de pasar allá a la casa de Bioy Casares y con Borges. Y ya agregándole, uy, Aparte, ahí estaba Silvina y Victorio Campo. estaba Silvino Campo, estaba Victorio Y Campo, Victorio claro. Campo, genial. Sí, cómo Amigas no. de Tagore también. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y Silvina, aparte, bueno, Victoria más famosa que Silvina, pero Silvina estupenda escritora, maravillosa. ¿Cómo no? Esto, y mezclando eso con la máquina del tiempo, pues de una vez vamos a traernos a Sor Juana, ¿no? Desde su siglo, desde el siglo XVII, y vamos a traernos, vamos a traernos de una vez a Afra Ben, que es una escritora muy poco conocida inglesa, al parecer la primera mujer en Inglaterra que logró ganarse la vida escribiendo, por allá en el siglo XVI, XVII, que además era espía. Entonces, que debe haber tenido gran tema de conversación, ¿no? Y para completar el cuadro, pues de una vez el tío Edgar Allan Poe, por supuesto, y también aquel poeta alemán, Hölderlin, el que se volvió loco. No sé si antes o después de haberse vuelto loco, porque no sé, pero esas cosas, esas visiones que tenía son increíbles. Ya con eso es una buena cena. Wow, sí, ojalá no sea la última, pero... Sí, imagínate, claro. No, falta más gente para que sea la última. Sí, ¿verdad? ¿Y de cine o de otras áreas del arte, a quién invitarías? ¿A Stanley Kubrick, me imagino? A Stanley Kubrick, sí, que era muy buen conversador, según parece. También, ¿sabes a quién? Me gustaría a... Me gustaría, digo, ya salvando todavía más distancias, por una parte al rey Nezahualcóyotl, del cual, pues ya, como sabes, se sabe muy poco, ¿no? Lo poco que queda de los traducciones, de los textos que se salvaron, pues, de la conquista, pero que debe haber sido también un tipo interesantísimo, ¿no? Digo, en tanto era rey y poeta, pues tenía como ese contacto con esas dos actividades. ¿Quién sabe qué historias tendría para contar que no llegaron a nosotros? Y aparte de eso, también hay un caso que a mí me resulta muy interesante, de este pintor francés, Théodore Géricault, el que pintó la balsa de la Medusa, que también tenía algo raro que fue creciendo con los años, una afición por los caballos. Pintaba muchos estudios, muchos cuadros, pues, con jinetes. Y se sabe que muchas veces él montaba y se caía y se murió por una serie de accidentes acumulados, pues, de equitación. Entonces, ese carácter obsesivo también se me hace que podría ser interesante para la plática. Y ¿sabes qué también? Alguien a quien siempre me habría gustado conocer, sobre todo en su etapa, creo yo, como de más esplendor, así muy clásico, a Miles Davis, el músico. En su etapa de hacer residencias parisinas, ¿no? Cuando por primera vez se sintió primero artista y después negro, y no al revés, que era como lo hacían sentir en su país de origen. Y que fue donde hizo, por ejemplo, la banda sonora tocada al vuelo, improvisando, de una película de... Ay, Dios, ¿quién era el director? La película se llama Ascensor al De Patíbulo. Luis Mayé. Ándale, sí, de Luis Mayé, claro. Otra cosa que me habría encantado presenciar es la sesión de grabación de esa banda sonora, que Miles Davis tenía la pantalla delante y él iba improvisando con la trompeta. Imagínate qué cosa maravillosa. Increíble, sí. Pues qué padre, me llevas a ese viaje, por favor, también. Ojalá tengas algunos asientos extras. Ya me dejaste pensando que habría que escribir unos cuentos de eso, como de Sí, esos es momentos. total interesante eso. Y se ve que que te apasiona y de verdad te meterías en esa máquina. Sí, sí, me entusiasma mucho. Sí, cómo no. Y algo más que quieras agregar, porque yo me pudiera pasar acá platicando, muy interesante tu charla,
pero también creo que la cena o más bien la comida ya está como, se está... Sí. Pues mira, no, Qué bueno, te mal que no agradezco. invitas, ¿eh? Porque se ve rico por lo que... Cuando vengas, te invito con todo gusto, hasta cocino. Está mal que yo lo diga, pero cocino y no cocino mal. De hecho, ¿Sí? cocino. Ok. Sí, sí, sí. Wow. Digamos, en esta época ¿Un nos libro dedicamos. de cocina todavía no existe? De hecho, ¿Mío? No. sí. Tal vez algún día lo haga. Estaría bueno también. ¿Sabes qué es bonito? Últimamente he estado buscando como referencias a platos en diferentes autores y me he encontrado algunos muy interesantes. Uno que todavía me falta por experimentar es un libro bien curioso, que es un libro de dulces, de confituras, de Nostradamus. ¿A poco? No sabía. El otro libro interesante de Incluso de Nostradamus, dulces. sí, tiene un Wow. tratado de confituras. Se nos tratamos. Wow. Es una maravilla. Ok. Entonces yo quiero preparar confituras de Nostradamus. Pues, Y otra cosa más, fíjate, para tus escuchas, si gustas, voy a ¿qué? dejarte aquí en el chat de nuestro Zoom un enlace. En este enlace se puede descargar uno de los libros de escritura creativa del que hablamos, el que yo hice en solitario, se puede descargar gratis, para eso es. Genial, para compartirlo. Ujú. Muchas gracias, Alberto. De verdad, un placer. Creo que llevamos un poco más de una hora y pasó rapidísimo. Y pues ojalá no sea la última vez. Y a Raquel la vamos a escuchar hablar mañana con ella, espero. Y Sí, pues, de verdad, por si estás por acá, no sé si te gusta viajar o no. Claro, ahorita un poco difícil con el COVID, pero en general sí, o eres más de estar en casa solo leyendo, o también viajas o no tanto. ¿Cómo es? viajo mucho, Sí, en realidad. Sí me gusta, a veces puede volverse un poco pesado, pero en buenas circunstancias sí me gusta poder hacerlo y en cuanto se pueda, por allá te pasaré a visitar. pues con gusto. Y si no, pues cuando esté en México, pues ahí te vamos a saludar. Un Ya placer sabes, y comer. un saludo desde Austria, que también tiene muy buenos escritores, ¿eh? No sé si conoces. Claro, por supuesto, sí, cómo no. Sí, 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 sí. Fíjate que Austria, o sea, conozco algunos, pero me falta. O sea, sé que es una cultura literaria muy particular, que a veces queda un poquito como eclipsada dentro del habla alemana por la de Alemania, pero que es sí. totalmente distinta y eso me interesa Mm, conocerlo mm. No, más. Stefan Zweig, Thomas Bernhard, Ödon von Horvath, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, de antes, ¿no? Y actualmente también el Friede Jelinek, premio Nobel. Ay, claro, Jelinek, que es de ahí, Jelinek claro, es es verdad. austriaco. Es Sí. cierto, es Y cierto. cine también, desde un Michael Haneke, también que es alemán, aunque austriaco, perdón, pero pues mucho en Francia, ¿no? También. Pero Ah, mira, qué bueno que mencionas a Haneke, porque se me pasó hace rato decirlo. La película a lo mejor tiene como su pequeño aire a Haneke cuando quede terminada. Pues yo estaba pensando mucho en Haneke cuando hice el guión. ¿en qué peli? Funny Games, ¿no? Sí, sí, primero en esa. Sí. Pero hay otra película de él que más temprana, que es acerca de un niño inmigrante que va avanzando, y que empieza, son como muchos momentos en la vida de un grupo de personajes en una misma ciudad, ¿no? Pero está toda marcada por el trayecto del niño inmigrante que prácticamente se baja del barco, se sube a un camión, va llegando a la ciudad, va tratando de conseguirse ropa, comida en la ciudad y va tocando como a todos los otros personajes que están teniendo una serie de conflictos. Esta es muy temprana de Haneke, no me Mm. acuerdo cómo se llama. Tiene un título raro, es como no sé cuántos momentos en la vida Sí, 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 sí. Es como medio Zweig el título, ahora que lo pienso, ¿eh? Pero bueno, esa ¿Te le también sabes estaba el yo título? pensando. No. No, no me acuerdo. Bueno, ahí la buscaremos. Pues sí, muchas ideas también ya me diste, ¿eh? Qué Un bueno, ¿no? placer, Súper. un placer y estamos en contacto. Gracias Claro que sí. y buen provecho, ¿eh? Muchas gracias. Que vaya muy bien. Hasta luego. Chao.